cercano pueda mostrarle. Vamos a hablar esta noche, hermano, de la misión de los 12 espías. Ya lo consiguieron todos los números, capítulo 13. Verso 4 dice: estos son sus nombres. De la tribu de Rubén fue escogido ¿quién? Samúa, hijo de Saúl. De la tribu de Simeón, Safat. ¿Quién fue escogido? Safat. De la tribu de Judá fue escogido ¿quién? De la tribu de Isaacar, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín fue escogido Palti, hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón fue escogido Gadiel, hijo de Sori. De la tribu de José y de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Germani. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Nectarí, Naín, hijo de Baxi. Y de la tribu de Gad, Jehuel, hijo de Maki. Vamos a orar, damos las gracias, Señor, por tu palabra que ha sido leída. Gracias por este primer mensaje, gracias por este maravilloso culto, tu presencia está aquí. Ahora pido, Señor, que este mensaje, esta predicación pueda correr por nuestras venas, Señor, por nuestros tuétanos, por nuestros huesos, por nuestra sangre. Esta palabra, Señor, pueda penetrar hasta el alma. Señor, discernir las intenciones del corazón en el nombre de Jesús. Abre nuestra capacidad y nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¿Cuánto decimos gloria a Dios una vez más? Puede sentarse. Diga, yo quiero ser elegido. Notamos aquí, hermanos, que Dios permitió que Moisés fuera el líder de la tribu del pueblo de Israel, perdón, de todo el pueblo, pero de cada tribu fue elegida una persona para ir a reconocer la tierra que fluye leche y miel. Y dice que de la tribu de Rubén fue escogido Samuel, pero entre esos 12 personas, solamente 2 personas pudieron entender el lenguaje de Dios. Solo 2 hombres pudieron entender la mente de Dios. Entender la mente de Dios no es fácil. Entender el lenguaje de Dios no es fácil. Aún el Señor Jesús hablaba por parábolas, hablaba en anécdotas, y entender la Biblia, entender no es fácil. Por eso hablábamos el martes pasado de que es necesario que el Espíritu de Dios revele a la persona. Dios habla de entendimiento. Cuando Dios revela a la persona y habla de entendimiento, la persona puede entender a Dios. La persona puede comprender a Dios. La persona puede comunicarse con Dios porque entiende el lenguaje de Dios. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¿Cuánto decimos aleluya? ¿Cuánto quiere ser elegido esta noche? Jesús dijo en una parábola: muchos son los llamados. En esta noche haremos un poco de evangélicos aquí. Y hay miles de evangélicos en la tierra. Pero no todos son elegidos por Dios. Muchos han sido llamados, pero pocos son elegidos para propósitos especiales. Tal vez podríamos decir de la tribu de Rubén, de Manasés, de la tribu de Efraín, o de la tribu de Isaacar, o de la tribu de Zabulón, porque era la tribu de Israel. Pero vamos a ver a quién escogió Dios de la tribu de las montillas. ¿Cuántas montillas habrán? ¿Quién más son montillas aquí que no sean de la familia, hermano? Lo vamos a ver. De la tribu de Cortés. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos sido llamados para representar nuestra familia.
Por eso dice, cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando una persona es llamada de los primeros miembros de nuestra familia, esa persona que fue llamada por primera vez, ha venido con un propósito. Pero estos 12 hombres que Dios permitió que fueran escogidos, no pudieron entender la mente de Dios. Y el capítulo 13 vamos a leer en el nombre de Jesús. Hermanos, Dios no se equivoca en lo que hace. Dios es perfecto en sus caminos. Y ahora Dios nos llamó a nosotros y tal vez decimos soy apellido Godoy, o apellido Rodríguez, o apellido Vargas, o apellido Montilla o Sánchez, o el apellido que Dios haya permitido que nos fue puesto en el nacimiento. Pero realmente nosotros ya entendemos y comprendemos que no es solamente un apellido el cual fue puesto sobre nosotros, sino que fuimos elegidos como una primera lámpara, como una primera puerta, como el primer mensajero para traerle bendición a nuestra familia. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Eso hay que entenderlo. Hay que copiar el lenguaje de Dios. ¿Alguien puede entender el lenguaje de Dios esta noche? A veces el enemigo nos puede decir, mi familia es cultura, ya no se va a entregar. Tengo años predicando, ayudando y orando por ellas. Los 12 espías, hermano, no entendieron el lenguaje de Dios. Dios los mandó a través del líder Moisés a reconocer la tierra que fluye leche y miel. Cuando ellos fueron a la tierra de Aná, comenzaron a ver hombres gigantes de 3 metros, descendientes de los hijos de Aná. Cuando ellos comenzaron a ver esos hombres, estos 10 personajes comenzaron a verse como gusanos ante ellos. Y cuando ellos trajeron la noticia a Moisés, le dijeron a Moisés, nosotros somos como langosta delante de ellos, nos van a aplastar. Dice la Biblia, hermanos, que 2 hombres con un chudo, con un palo, trajeron un racimo de uvas. 2 hombres de ellos, imagínense la fuerza que tenía esta tierra. El vigor de los animales, el vigor de los zancudos. En el Amazonas, los zancudos no son como el jeje del Barquisimeto. Los zancudos en el Amazonas son grandes porque es una tierra fértil. Y en el momento que ellos fueron a reconocer la tierra, 2 hombres, hermano, usted ha visto los racimitos de uva que ven aquí en Barquisimeto, son pequeños. Dice, hermano, que 2 hombres traían el racimo de uva como si trajeran un racimo de carbón, un racimo de plátano grande. Yo me imagino los envidiosos cuando vieron a Moisés y a Aarón comiéndose la uvita. Cuando dice gloria a Dios, pero hoy no vamos a hablar de la envidia. Hoy vamos a hablar, diga conmigo, yo quiero ser elegido. Y yo quiero entender el lenguaje de Dios. De repente usted ve que su familia no se entrega, años orando para ello. ¿Cuántos ancianos han muerto? Me testificaba un hermano llamado Giovanni de la central. Dice, mi abuela me predicaba, mi abuela me habló muchos años. Yo era un niño, mi abuela me invitaba a la iglesia, yo nunca quise ir a la iglesia. Mi abuela murió, pero cuando yo era un hombre viejo de 40 años, yo comencé a sentir un llamado de Dios. Y Dios lo llamó cuando decimos gloria a Dios. Porque aún después de muerto, una persona dice sus obras con ellos siguen. Y hay hermanos que en esta hora han creído que su familia va a llegar a la iglesia. Hay hermanos que han muerto y no vieron sus hijos llegar a la iglesia. Pero hoy se están entregando porque por pacto y por promesa esos ancianos oraron y ayunaron. Y hoy sus nietos y su descendencia están sirviéndole al Evangelio. Un aplauso al Señor Jesucristo. El lenguaje de la fe. A veces parecía que mientras más oramos y ayudamos por nuestra familia, más se alejan de la iglesia. A veces hemos llegado a perder la esperanza de que no van a llegar. Pero hermano, ojalá que usted sea un digno representante de su familia. Porque estos 2 espías solamente
2, 14, 9. Gracias, hermano. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos. Eso es pan comido, hermano. Josué dijo, eso no es nada, eso no lo vamos a comer, esos gigantes los vamos a desguazar. Porque Josué entendía el lenguaje de Dios. Y Josué derrotó 31 reyes. Él vio esos gigantes, los vio como nada, porque él no estaba mirando a los gigantes, estaba mirando la grandeza de Dios. Cuando decimos amén, aleluya. Cuando uno, hermano, ve el problema más grande que Dios, está equivocado. Hermano, Dios, tú eres más grande que el problema. Tú eres más grande, tú eres más grande, tú eres más grande, tú eres más grande. ¿Cuánto creen que nuestro Dios es grande? Cuando uno le dice al problema, Dios es más grande que este problema. Y uno ve a Dios más grande que el problema. Entonces Dios destruye el problema. Dios es más grande que la necesidad, que la miseria. Hoy hay muchos gigantes, hermanos, golpeando nuestra vida de miseria, de pobreza. Los hijos de Aná. Hay demonios que se han levantado. Pero, hermano, hubieron dos, Caleb y Josué. Hablaron un idioma diferente. Caleb y Josué entendieron el lenguaje de Dios, comprendieron lo que Dios tenía para su vida. Josué y Caleb entendieron que ellos no eran igual que los otros 10 espías. Ellos, hermanos, estuvieron en contra desde un momento, contra los 10 espías. Le dijeron, ustedes no han creído, eso es pan comido. Le dijeron a Moisés, sí podemos lograrlo, si vamos a entrar. ¿Sabe por qué? Porque no era Moisés el que estaba diciendo que iban a entrar a la tierra prometida. El que había dicho que iban a entrar a la tierra prometida era Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos le estaba diciendo a ellos, no van a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Nosotros, hermanos, cuando escuchamos a alguien predicando como el tema de la oración, o el hermano Carlos hablando de la oración, o el pastor predicando sobre un tema, no es palabra del pastor, no es palabra del líder, es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es firme. La palabra de Dios es firme, hermano. Mire, si fuera por mí, yo hubiese acabado con este mundo hace tiempo. Pero es que no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a hablar el lenguaje de Dios. Dios está buscando hombres que representen su tribu, mujeres y hombres que representen ese apellido que usted lleva. Sea el apellido que usted lleva, Jaramillo, Primitiva, Belente, cualquier apellido que llevemos nosotros, Dios no le importa el apellido, Dios quiere un digno representante. Un hombre y una mujer que hable el lenguaje de Dios, que sean personas de fe. Jueces el capítulo 7, hermanos, el verso 3. Había 24,000 personas, hermano, porque 24,000 personas se le mojó el pañal. Se asustaron y se amedrentaron y se devolvieron. El capítulo 7, el verso 3, hermano, Dios le dijo a Josué, dígale a ese poco de ejército que usted tiene, que el que tenga miedo se devuelva, por favor. El que tenga miedo y se estremezca, devuélvase. Y el ejército se le mojó el pañal, hermano. Así hay hermanos en la iglesia y en nuestra familia, hay gente que tiene el pañal mojado, están asustados, están amedrentados, están miedosos, tienen miedo. No hay confianza en Dios. El enemigo ha llenado de duda su mente. Ahora, ¿qué vamos a comer? ¿De qué vamos a vivir? Jueces capítulo 7, el verso 3 dice, ahora pues, haz pregonar, muestra la visita para que no vean, no estoy exagerando. Capítulo 7, verso 3, haz de pregonar al pueblo, predicar al pueblo que está contigo. Quien tema y se estremezca, madure y devuélvase. El camino de Dios no es para cobardes, el camino de Dios siempre ha sido para valientes. Desde el monte de Galá y se devolvieron cuánto del pueblo,
22,000 se les mojó el pañal y se fueron para su casa a la madrugada. Se fueron oscuros para que nadie los viera y se burlaran de ellos. Oscuritos se fueron. Quedaron 10,000. Y Dios dijo, todavía son muchos. Tiene mucha gente. Quedaron 10,000. Y le dijo en el verso 4, Dios a Gedeón, llévalo mucho pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré. Vamos a ver quién es evangélico ahorita en Venezuela. Vamos a ver quién es cristiano. Allí te los probaré, le dijo el Señor. Y el que no te diga váyate contigo, vaya contigo. Mas cualquiera que no te diga que no vaya contigo, el tal irá. El verso 5, todos léanlo conmigo. Entonces llegó el pueblo a las aguas. Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como la lama del perro, aquel lo podrá matarte. Asimismo, cualquiera que se levante sobre sus rodillas para ver. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano de su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para ver las aguas. Los demás bajaron las espadas a descansar sabroso, pero hubieron 300 que eran perros en guerra. 300 que agarraron el agua con la mano, no soltaron la espada, con la mano. Los demás dijeron, vamos a quitar el chichón, vamos a colgar la vaca. Pero Dios con estos 300 hombres, esos perros en guerra, dijo, el que lava el agua como lava el perro el agua. Esos 300 los vas a poner aparte. Y Dios le dijo a Josué, esos son los 300 que ganan la victoria. Un aplauso para el Señor Jesucristo. ¿Cuánto decimos gloria a Dios, hermanos? A su nombre. Y con esos 300 hombres, Dios derrotó aquí a los madianitas. Pero Gedeón tenía miedo todavía. Y Gedeón dijo, Señor, yo voy a poner un vellón afuera. Si cae lluvia y el vellón está seco, yo creeré esta palabra. Yo digo, está bien. Mire cómo Dios a veces luchando por los incrédulos. Cayó un palo de agua y el vellón no se mojó. Al otro día le dijo, bueno, ahora que llueva sobre el vellón, pero que no llueva sobre la tierra. Dios dijo, bueno, dale pues. Llovió. Y le dijo Dios a Gedeón, desciende allá al campamento. Y Gedeón descendió al campamento. Cuando llegó a los madianitas, los enemigos estaban hablando. Yo tengo un sueño. Y Gedeón estaba ahí, Gedeón bajó de noche a escuchar el cuento. Y los madianitas decían, mira, yo anoche vi un pan en un sueño que rodaba. Y que el pan golpeaba la tienda y la derribaba. Y el otro le dijo, ese pan es Gedeón que viene por nosotros, estamos listos. Cuando Gedeón me escuchó el cuento, pero los enemigos estaban derrotados de la mente porque ya Dios los había derrotado. Dios a los enemigos estaba revelando la derrota, pero a sus hijos le estaba revelando la victoria. ¿Cuántos están recibiendo revelación de victoria? No digas que es un problema grande, imposible. Para Dios no es nada imposible, hermano. Dios es el Todopoderoso. Hay cosas que a veces no entendemos. Una prostituta llamada Raab en el capítulo 2 de Josué. Una mujer antisocial. Fue elegida. Dios escoge a quien Él quiere. El que uno menos piensa, a veces uno quiere que Dios lo elija a uno para algo y Dios no lo elige a uno, le elige a otro. Dios puede elegir hasta una burra.
oportunidad le abrió la boca a la burra de Balaam y la burra habló. Dios puede usar hasta un animal como usó la burra de Balaam. Y vino Dios y escogió a una mujer valiente, Rahab. En el capítulo 2, verso 1 dice: Josué envió a Sittim 2 espías secretamente diciendo: Haga conocer la tierra a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de quién? De una ramera que se llamaba Rahab. Que se llamaba Rahab, y posaron allí. Esta mujer había comprendido el lenguaje de Dios. Ya esta mujer había recibido revelación de parte de Dios. Dijo: mi pueblo va a ser destruido. Y Dios la había llamado a ella para defender su familia. Ella dijo: aquí viene mi salvación, que todos hombres. Ella vio algo diferente en esos hombres. Cuando llegaron, ella dijo: estos son del pueblo de Dios. Estos son. Y la mujer dijo: escóndase en mi casa. La mujer le dio comida, los atendió y le dijo: mire, cuando ustedes estuvieran aquí, acuérdense de mí, no tengan misericordia. La mujer había recibido revelación. Y cuando vino Josué a destruir Jericó, Josué le dijo: hay una casa que ustedes no la van a tocar. La casa de una mujer llamada Rahab, la ramera. Nadie que está dentro de esa casa se muere. Nadie le toca esa casa. La mujer protegió su familia, tuvo fe, aún siendo una prostituta, una ramera que vendía su cuerpo. Ella le creyó a Dios, creyó en la misericordia. Hermanos, y cuando vino el pueblo de Dios a destruir Jericó, el ejército devastó Jericó, pero la casa de Rahab quedó intacta. Y todos sus padres, su familia, sus hijos que estaban allá adentro, nadie murió. Pero eso no es lo más grande. Lo más grande aparece en Mateo capítulo 1, cuando dice que Rahab se casó con Salmón. Y Rahab, hermano, en Mateo, todavía en la historia de la genealogía de Jesucristo, aparece la ramera. Capítulo 1, el verso 5, dice: Salmón engendró ¿de quién? A un niño llamado Boaz. ¿Y Boaz quién era? El padre de Isaac o de Obed. Boaz es el padre de Obed. Obed significa que Boaz vino siendo ¿qué? Abuelo de David o bisabuelo. Bisabuelo o tatarabuelo. Mira, esta mujer no solamente encontró salvación para su familia, sino que también Dios le dio el privilegio de pertenecer a la genealogía del Salvador del mundo. Un aplauso para el Señor. Póngase en pie. Usted y yo somos representantes. Ese apellido que llevamos en nosotros. Mi abuela María Godoy se entregó hace menos 60 años atrás. Permaneció en la iglesia 40, 50, no recuerdo cuántos años tuvo. Ella jamás pensó, cuando se entregó, que yo la iba a pastorear antes de morirse, que un nieto de ella. Nunca pensó ella, María Godoy, que yo la iba a pastorear, que iba a ser su pastor. Y mi abuela, antes de morir, yo la pastoreé en esta iglesia, la traía al culto. Murió a los 93 años. Ella no imaginaba que iba a tener bisnietos, músicos, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de fe, que entendamos el lenguaje de Dios, el lenguaje de la fe. El idioma de Dios siempre es positivo.
Hermano, el mundo se puede estar cayendo, puede haber destrucción en el mundo, pero nosotros siempre tenemos una esperanza de fe.